Bueno, muy buenas noches, clase. Damos la bienvenida a nuestra clase del día de hoy del libro de Romanos y pues dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy vamos a finalizar el libro de Romanos de una vez para que se puedan ir preparando. La próxima clase vamos a tratar de hacer un repaso, de ver algunos principios que hemos abordado. Lo que pasa es que, pues, Romanos tiene un contexto doctrinal bastante fuerte que obviamente toda la iglesia debe conocer y hay unos pasajes y unos capítulos donde todo se repite en cuanto a la doctrina, también en Tesalonicenses, en Efesios. Entonces lo que hicimos fue englobar los últimos capítulos en lo que el Señor estaba hablando, ¿sí? Por medio del apóstol Pablo, allí para la iglesia que se estaba levantando en Roma. Entonces, la idea es que hoy vamos a hacer la clase, vamos a tocar un tema que es supremamente sensible en cuanto a nuestra manera de Se comportarnos siendo pausó. creyentes. Dime, Jairo. Y se me pausó. Debe ser aquí mi internet. Ok, listo. Muy bien. Listo. Entonces, recordemos, entonces, para que podamos tener un contexto, eh, la iglesia de Roma, la iglesia de Roma, tenía dos poblaciones, ¿sí? Estaba conformada por dos poblaciones, aunque una podía venir de diferentes lugares, pero eran dos poblaciones. Una era la población gentil y la otra la población judía. Ambas, a veces uno dice, no, la que tenía cultura era la población judía. No, ambas tenían una cultura. Por ende, al decir que tenían una cultura, pues tenían unas costumbres, tenían un idioma, tenían unas, una serie de, una serie de actividades que ellos hacían que para ellos no había ningún problema. Y lo mismo pasaba con la cultura judía, ¿sí? A pesar de que estos creyentes, pues, en realidad ya no judíos por nacionalidad, pero ya no pertenecían a la religión judía, ¿sí? Porque recuerden que esas son dos partes. Uno es la nacionalidad y la otra es la cultura, que es de dónde viene. Que si eran descendientes de Judá, pues judíos, ¿sí? Pero como era la región judea, entonces también se llaman judíos. Pero no necesariamente el que habita y es judío, ¿sí? O habita en Judea, significa que es judío de religión, ¿sí? No necesariamente. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con los pueblos, los creyentes que llegaron a conocer del Señor. Tenían todos diferentes culturas, dependiendo de dónde estaban asentados y dónde estaban, ellos habían adquirido todas las costumbres. Entonces, quisiera que alguien me dijera algo que nosotros por costumbre aprendimos, no por religión, sino por costumbre aprendimos. Algo. ¿No se les ocurre? Listo. Por ejemplo, hay algo que nosotros Acá en acostumbramos. Bogotá, por costumbre, Dale, Jairo, dale. acá en Bogotá, por costumbre, acostumbramos, disculpe, por costumbre adoptamos la indumentaria, entonces vivimos más abrigados. Muy Eso bien, podría ser perfecto. una costumbre. Muy bien. De costumbre también la alimentación. Listo. Los hábitos dietarios. Muy bien. Correcto. Listo. Hay otras costumbres que, por ejemplo, se adquieren. Eh, en Colombia, Colombia es muy reconocida a nivel mundial y esto les encanta muchísimo a los de los call centers porque en Colombia se pide demasiado el favor. ¿Sí? Entonces, y se excusa, ay, excúseme, mire, hágame el favor de por Dios, hágame esto, ¿sí? Entonces hay muchísima, son demasiado gentiles para pedir algo. Entonces eso es una costumbre también. Como por ejemplo, también el dialecto, ¿sí? Hay unas zonas donde se acostumbra a pedir el favor, a utilizar una serie de palabras, pero en otras no. Entonces, por ejemplo, unas palabras que se utilizan sobre todo en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca, por ejemplo, cuando uno hace mercado, ¿sí? O a una tienda, entonces a uno no le dicen, por ejemplo, aquí en Bogotá, a uno le dicen, ¿quiere bolsa?
Y entonces uno ya sabe que es Bausa y le meten las cositas ahí en la bolsa, en la talega, lo que sea. En el valle le dicen chuspa, ¿sí? ¿Sí la han escuchado? Ujú, sí. Sí, ahí en el valle le dicen chuspa. Aquí está. A Sí, ver, sí, sí. en Aruba, ¿cómo se le dice, Anita? Saco. Un saco, muy bien, un saco. Muy bien, perfecto. Chistoso. Sí, ahí le dicen saco, sí. Y entonces un saco para un saco es el de ponerse, ¿sí? Ahora, quiero preguntarles, por ejemplo, si Jairito va a, a Tuluá y va y compra unas manzanas y le dicen, ¿quiere chuspa? ¿Usted siente que lo están ofendiendo? No, desde que conocí la terminología, pues no. Antes sí quedaba uno, pues no insultado, pero sí quedaba uno dubitativo qué es lo que me están diciendo. Muy bien, o sea, no te sentías insultado, sino quedabas como extrañado, ¿qué es eso? Pero no se te sentía en ningún momento insultado, ¿sí? Ahora, hay otro tipo, por ejemplo, uno aquí pide unos, los huevos batidos con cebolla y tomate, ¿cómo le llaman aquí en el interior de Colombia? ¿Cómo le Pericos. llaman? Pericos. Huevos Los pericos, muy bien. pericos. Los Los pericos, pericos. ¿cierto? Pero eso no es a nivel Colombia, que se le llame así, porque pericos también es un ave, ¿sí? O también lo pueden interpretar como unos pericos, entonces le pueden llevar unos cafecitos con leche pequeños. ¿Sí se bien? Ujú, Ahora, sí. el que- cuando uno pide eso, entonces uno o le dicen, ¿usted quiere unos pericos así? ¿O quiere eh, una chuspa? Pues en realidad eso no lo ofende, porque eso es adoptado de la cultura o de la región o de lo que se ha vivido en tierras lejanas, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, hay cosas que no nos afectan, seas de Ujú. Aruba, sea de Estados Unidos, de Villeta, de Bogotá, de Faca. ¿De dónde es que eres, Jairito? ¿Eres cachaco, cachaco? Boyaco, Boya, Cundinamarqués. cundiboyacense, muy bien. Y no hay problema, ¿sí te Sí, veías? Entonces hay palabras no, que se utilizan o hay costumbres que se utilizan y no hay ninguna ofensa. Ahora se las voy a poner un poco difícil. ¿Qué, qué actividades nosotros o qué cosas nosotros hacíamos por costumbre adoptadas de la religión? Una bendición. Ponernos la bendición. Muy bien, La echarle la bendición. bendición. Muy bien. O se la Los, echaban, que le dicen echarse los, la bendición, ¿sí? los O le, católicos. o le daban la bendición a los hijos, al papá, a los nietos, Ujú, ¿sí? sí. Ahora, la flexión. La digamos flexión de que, la rodilla al pasar. muy bien, la reflexión de la rodilla al pasar, por ejemplo, por una iglesia, ¿cierto? Por un templo, ¿sí? O por un cementerio, ¿sí? Entonces decían que si no se persinaba, entonces lo iban a coger por la noche de los pies y lo iban a jalar, ¿sí? O sea, quieran o no, le daba miedo, entonces, uy, no, creyente o no, les daba miedo y de una vez. Ahora, digamos que una persona, le predicamos a una persona que lleva 70 años inmerso en una cultura y en una religión. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que esa persinada se le va a quitar mañana? ¿Qué creen? No, No, no. no. Es difícil. Es Con el difícil, tiempo, ¿cierto? Con el tiempo, ¿cierto? con Bueno, el tiempo. y qué si no se le quita? Si se sigue persinando. Y usted le preguntan y le preguntan, pero tú entiendes que ya no estás condenado, ya no estás obligado a hacer eso. Y él dice, sí, Cristo pagó por mí, Cristo pagó la deuda que va por el pecado, me dio vida eterna cuando yo no era capaz de pagar la deuda, Él la pagó por mí con su sangre, fue derramada y pagó el precio que va por el pecado. Cuando veo la cruz, veo ese Cristo crucificado, me veo a mí porque pagó, o sea, le hace una exposición completa de lo que es la fe, pero se echa la bendición, porque lleva 75 años haciendo eso y pues difícilmente se le va a quitar. Ahora, si va contigo, por ejemplo, Angelita, si va contigo la persona, ¿te estaría ofendiendo? ¿Te hace algún daño? No. No, no. Si se fijan que hay cosas y costumbres
que no dañan al otro. Que no hacen daño. Ujú. Muy bien, no hacen daño. ¿Por qué les abordo este tema? Porque resulta que hoy vamos a hablar de los pecados de conciencia, de los pecados de conciencia, de aquellos pecados que dañan la conciencia de los demás. Entonces, y esto es un tema escabroso en algunos lados porque por lo general no les gusta abordar este tema, porque entonces la gente quiere ver todo, hay personas que quieren ver todo o negro o blanco, y hay otros que quieren ver cómo arde la sociedad y el mundo cristiano. Bueno, ustedes ven ahí mi pantalla, ¿cierto? Sí, Muy bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de los pecados de conciencia, que es algo de lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Romanos. Así es que les voy a pedir el favor, allá con sus Biblias, si las tienen a la mano, o si no, yo ya puse el pasaje aquí para que lo podamos leer, ¿listo? Entonces vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 10. Y vamos a ir parando un poquito, vamos a ir parando un poquito a poco para poder entender qué es lo que estaba mencionando el apóstol Pablo en ese pasaje. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ustedes me dicen cuando ya estén listos y listas sobre todo. Listo. Su Muy pantalla bien. es suficiente. Muy bien, listo. Mi pantalla es suficiente también. ¿Quién quiere leerlo? Yo Dale, Esperancita. recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, Muy bien, porque para un uno cree segundito. que se... Para un segundito, Esperancita. Fíjate que Listo. entonces dice en el versículo 1, recibid al débil en la fe. O sea, hay gente que es más fuerte en la fe y hay gente, creyentes, que son más débiles en la fe. ¿Puede pasar eso? sí. Porque está ligado Sí, al conocimiento que se tiene, ¿cierto? Del Señor. Muy bien, pero aquí le ponen un alto, no para contender sobre opiniones. ¿Sobre qué opiniones nosotros podríamos contender con alguien débil en la fe? Que esto pasa, o sea, si el apóstol Pablo lo puso ahí es porque pasa. Entonces, por ejemplo, llega y dice, no, bueno, pero en la Biblia dice que yo me tengo que vestir de alguna forma, no. pero hay gente que dice que sí, porque en 1 Corintios hablan acerca del vestir, ¿sí? Ahora, ahora, vamos a ir avanzando en el pasaje y vamos a ir respondiendo, ¿cierto? Listo, continúa, Ujú. Esperancita, dale, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Muy bien, Tú entonces que- fíjate que ahí, o fíjense todos, que aquí es muy importante la última parte del versículo 3, porque habla acerca de dos partes, una del débil en la fe y otra del fuerte en la fe, ¿sí? Primero, que no se pongan a contender por opiniones y empieza a abordar el tema de la comida. El tema de la comida que era algo complicado. ¿Por qué? Porque resulta que para lo que nosotros conocemos que es la fama o la carnicería, a propósito, aquí se llama fama en Colombia, más que todo en Bogotá se llama fama, era porque la primera carnicería que hubo en Bogotá se le llama la fama. Entonces, no era que a ese término sea el que es, sino lo tomaron así, pero entonces es todas la que carnicería o la venta de ya- carne, ¿sí? Entonces, allí también tenían ventas de carne. Entonces, ¿qué hacían? Resulta que cuando ellos sacrificaban el animal y lo despostaban y todo para vender la carne, ellos lo sacrificaban a sus dioses, falsos y todo, pero lo sacrificaban a sus dioses, ¿sí? Entonces, por eso era que tenía tanto peso allí y por eso es que le toca al apóstol Pablo abordar ese tema. Y esto mismo pasa en Corinto. Pero aquí dice, el que come, perdón, dice, porque uno cree que ha de comer de todo. Entonces, el fuerte en la fe.
dice, nosotros podemos comer de todo. Y empieza, puede uno hacer todo el pasaje, dice, porque Cristo limpió todo, porque en Hechos le despliega, así le dice, mata y come. Yo nunca he comido cosa inmunda, no llames inmundo a lo que el Señor ha purificado. Y entonces Dios nos ha dado, y entonces yo soy fuerte en la fe y puedo comer de todo. Ahora el otro dice, uy, pero es que, imagine la mente del judío, la mente del judío. Uy, no, pero es que el Señor nos prohibió en el Antiguo Testamento comer cerdo. ¿Cómo le saca eso de la mente? ¿Puede este judío, que ahora es creyente del Señor, cristiano, tener una vida que honre y glorifique a su Señor sin comer carne de cerdo? Porque en su creencia, en su antigua creencia, que estaba bien porque el Señor estaba mostrando otro tipo de situación, estará bien, pues dice el final, porque Dios le ha recibido, tanto al débil como al fuerte. Dios le ha recibido. O sea, ahí no hay grises, ¿cierto? Muy bien. Sigue, por favor, con el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero no estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firme. Muy bien. Fíjate que dice, Ah, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. hacer estar Sigue, firme. sigue con el siguiente, el 5. Uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Él come para el El que Señor, come. come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Listo, para un momento. Sí, parece un trabalenguas. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Sí? El que hace Fíjate, caso del día, lo hace para el Señor. Y el que ¿quién no puede hace caso explicarme ese pasaje? del día, para el Señor no lo hace. Él come, para el Señor come. ¿Qué podemos decir de ese pasaje? Yo me inclinaría a pensar que la persona que está puesta en la fe puede decidir si hace o no hace, y siempre va a ser mirando al Igual, Señor, ¿sí? Dándole gracias al Señor porque no lo hizo, o dándole gracias al Señor porque lo hago. Muy bien. Como, Fíjate que dice, lo primero que les dice es, ¿tú quién eres que juzgas el criado ajeno? ¿Tú quién eres que juzga el criado ajeno? Ahora, encaje en eso con todo lo que dice. El que hace esto o el que no hace aquello, para el Señor lo hace. ¿Criado de quién es? el Señor. Del Señor. O sea, nosotros nos ponemos a juzgar a nuestros hermanos en el Señor, ¿sí? O el creyente se pone, porque puede ser que ustedes nunca lo hagan eso, ¿sí? Pero muchos creyentes en otros países y en otras iglesias hacen eso, ¿sí? Juzgan el criado ajeno. Dice, para su propio Señor está en pie y cae. Ahora, cuando nosotros caemos, ¿quién nos le va a levantar? El Señor. Y cuando nosotros triunfamos, alegramos al Señor. ¿Sí te bien? Ujú. Y bien sea porque haga o no haga. Uno hace diferencia entre el día y día. Otro juzga iguales todos los días y cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno, ¿sí? No, es que entonces uno puede decir, voy a poner ese ejemplo. Yo puedo decir, uy, no, eso ha llovido hoy, no, qué día tan aburridor, mire, en el trabajo no me rindió, hice esto, llegué, no, estuve mojado los pies todo el día porque en la mañana me llovizné, el Transmilenio no avanzaba, las calles estaban inundadas, todo, no. Y Jairito dice, uy, no, yo sí me gocé este día, pude descansar porque esa lluvia estuvo espectacular, no podía dormir durante varios días y con esa lluvia me hizo dormir muy chévere y además se levantó un calorcito así rico y pude descansar. ¿El día de quién es? ¿Del del Señor. Señor?
¿Sí Ajá. me fían? Ahora, y no le puedes decir a Jairo, no, pero usted sí es poco espiritual, ¿no? Porque nosotros necesitamos días que nos alegren el día, que salga el sol y todo. No, eso no es así. ¿Listo? Ahora, el que come, entonces vuelve otra vez y lo retoma. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Entonces, come carne y dice, gracias Dios por darnos la provisión, gracias por la creación que hiciste, por eso, hasta le da gracias por el animalito que pereció allí para la carne, ¿cierto? Al Señor le da gracias, ¿sí? Y el que no come, también da gracias, ¿sí? También ¿Y para igual. quién le da gracias? Para el Señor. Y fíjese que esto no le va a quitar ni le va a sumar. Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí. El 7 si me acompaña. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Al Señor. Muy bien. Y si morimos, para el Señor Para el morimos. Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Señor Del somos. Señor somos. Qué bonito pasaje. Dice, del Ujú. Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Los que Y viven. el 10, Ujú. ¿cómo termina? Dale, Esperancita, ¿cómo termina el 10? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, porque menosprecias a tu hermano, porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Muy bien. Todos tendremos que estar allá ante el Señor. Ahora, Ujú. cuando ustedes dijeron ya habíamos terminado, hay otro pequeño pasaje que vamos a abordar en 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Corintios. Listo, ¿quién se anima a leerlo? ¿Ocho qué? Yo. Del uno adelante. Dale la otra Esperancita. Esperancita, no, Esperanza Romero. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Qué Y pasaje tan sí, hermoso, ¿cierto? El conocimiento sí, envanece, pero el amor edifica. el amor ¿Cuántas edifica. veces nos hemos podido encontrar con creyentes más maduros que nosotros y lo que hacen es caernos de pronto hasta con la ley, siendo inmaduros, ¿sí? O que nos dicen, o que pueden decirle, ay, pero tú, ¿cuántos años llevas yendo a la iglesia? 20 años, y no has entendido esto. Pues el Señor es el que nos da el conocimiento, ¿sí? Pero si empezamos a envanecernos en eso, no, no van. Pero dice, el amor edifica. Entonces, si encontramos a alguien y le podemos ayudar, eso es amor, le podemos ayudar. Sigue, Esperacita Romero. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si Pero alguno ama a Dios, es es conocido por él. acerca Sí, pues de los, Acerca acerca pues pues de las de viandas que se sacrifican a los los ídolos, hijos, sabemos que un ídolo nos permite nada amar. es en el mundo y que no hay más que un Dios. muy bien. Fíjate entonces, aquí en el versículo 4 empieza a hablar acerca de las viandas que sacrifican a los ídolos, lo que le hablaba de las carnicerías, ¿sí? Se sacrificaban a los ídolos. Ahora, esto, dioses, todos sabemos que son falsos y todo eso es falso, ¿cierto? Pero había gente que no sabía y seguían sacrificando, ¿sí? Porque hay veces que se encuentra uno con gente, no, es que yo no compro Mazda. No, me encanta la tecnología del Mazda, es bonito. Uy, pero no, líbrame Dios porque es una marca satánica. Y pasa eso, ¿sí? Que porque Mazda era una diosa, que yo no sé qué, y ahí voy a meter un montón de cosas y pasa. Ahora, ¿cómo continúa el pasaje?
Creo que se me desconectó Esperancita. Ah, no. Nubia Esperancita, estás con el micrófono apagado. Ah, ya. Dale. Pues aunque algunos que se llaman dioses sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muy bien, para un momentico. Es espectacular como lo empieza a hablar, ¿cierto? Dice, pues que aunque haya, y eso es como si pudieran, entre comillas, haya muchos dioses y muchos señores. Nosotros entendemos que eso no existe, es falso, ¿cierto? Pero nosotros sí entendemos que sí hay un Dios, el Padre, ¿cierto? Y un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces entendemos, ¿sí? Que todas las cosas existen por Él y nosotros para Él, ¿cierto? Todas las cosas en Él subsisten. Ahora, ¿cómo sigue el 7? ¿Continúa? Sí, el 7, por ¿Qué me se- Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificio a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. sigue. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad esa libertad vuestra, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Listo, para un momentico. Fíjate entonces que aquí empieza a hablar acerca de un tema bastante espinoso, ¿sí? Porque él dice que hay algunos, ¿cierto? Pero dice que no todos tienen ese conocimiento de entender que ellos son ídolos falsos y todo, ¿cierto? Y dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificio, como lo sacrificaba a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Siendo débil se contamina. Y entonces uno dice, pero aquí de qué está hablando. Y empieza a desglosarlo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ¿cierto? Entonces dice, no, pero es que yo como porque el Señor me ha aceptado todo, que yo no sé qué. Eso no me hace más santo, ¿sí? O sea, no, es decir, oh, tú eres más espiritual. No, eso no hace más santo. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces ahí el que dice, uy, no, yo no como eso porque he sacrificado a los dioses. Entonces, no, no, ninguno va a ser más ni menos. Pero mirad que esta libertad vuestra, o sea, del que tiene más conocimiento, no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces uno dice, bueno, aquí le está hablando que algunos tienen mayor conocimiento y puede ser que en su afán de ser supuestamente más espirituales, más sabios, ocasionan llevan a cabo algunos actos que pueden hacer de tropezadero o pueden ser de daño para aquellos que están aprendiendo hasta ahora o están edificándose en la fe. Y continúa. Creo que se me ocupó. Ah, no, dale, Ya. Nubia, dale. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos y Listo, para un por el momentico. conocimiento tuyo. Para un momentico. ¿No? Espérate. Mire, fíjense lo que dice aquí. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, o sea, el que más conocimiento tiene, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ya en los sacrificados de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, o sea, el que está viendo es débil. Y dice, ¿no será estimulado a comer a lo que los ídolos? Póngame en un ejemplo de eso. Un ejemplo. Y eso hay muchísimos.
¿Cómo podríamos nosotros, teniendo un conocimiento más avanzado, servir de tropezadero a alguien que es menos, tiene menos conocimiento y lo incitaremos a que haga algo malo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pienso que el Dale, más Jairo. popular de, pienso que el más popular de esos ejemplos sería cuando uno tiene una sed tenaz y se quiere tomar una cervecita, pero hay hermanitos que todavía piensan que tomarse una cerveza es mucho pecado. Mejor se toma uno una gaseosa, una soda dulce y evita tomarse el licor. Muy bien, Jairo, muy bien. Ese ejemplo está espectacular. Imagínense ustedes llegando a un lugar donde ustedes saben que el hermano es creyente desde hace muy poquito, ¿sí? Hace muy poquito. Y resulta que tenía un pecado del alcoholismo. O sea, se embriagaba, tenía problemas con embriagarse. Y en la Biblia, ¿qué es lo que dice? No se No os embriaguez. embriaguéis. Muy bien. Entonces el problema no estaba en tomarse Ajá. el vino, porque es va, el Señor Jesús multiplicó el vino, celebró en las bodas de Canaán, celebraban el día de la Pascua ¿con qué? Con vino. Muy bien. Entonces el problema no era el vino, sino el problema estaba era en embriagarse. Ahora, podemos tomar dos cosas. Me ve a la mesa sentado y él llega allá y me dice, uy, hermano, pero ¿será que entonces yo sí puedo tomar? Pues yo ya soy creyente, yo entiendo esto. ¿Será entonces yo que puedo tomar una cerveza? Y puede decirle, claro, hermano, usted te ha hecho libre el Señor y empezarle a dar un montón de argumentos, pero no está siendo sensible con el pecado que él carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una se le va a convertir en dos, en tres, en cuatro, y ahí sí lo va a hacer pecar. Entonces, lo que dice Jairito, si yo sé que tiene un problema y sé que puede dañarle, ¿sí? Dañarle la imagen que se debe tener del Señor y de un creyente, pues voy a no tomar. Ahora, volvamos a lo de la comida. Imagínense que le predicamos el Evangelio a una persona que estaba acostumbrada por religión, no por salvación, por religión, estaba acostumbrada a que se abstenía de comer morcilla, porque es que en la Biblia dice que la vida de la carne en la sangre está. Y pueden salir entonces con muchísimos argumentos, ¿cierto? Pueden salir muchísimos argumentos. Pero entonces, tiene problema con eso. Y resulta que yo me compro un poco de morcilla y no, tranquilo, hermano, que yo no sé qué, pues lo voy a hacer, que peque. Porque comer o no comer morcilla me va a hacer más acepto al Señor. Ninguno, ¿cierto? Me da igualito. Era como la bolsa y la chuspa. No ofendo al Señor. Pero mi hermano, que estaba por religión, anteriormente pensaba que estaba mal, pues me voy a abstener de comer morcilla. Ya no le voy a invitar a comer morcilla. Jairo, Sí, este tipo de pecado es el típico de conciencia, porque realmente contra el Señor no hay pecado. no. Peca para sí mismo que le siento que le falté al Señor, pero no porque realmente le haya faltado. Pero en realidad ¿Sí? no, pero en realidad no le peca ni siquiera con el Señor, sino está haciendo que otra persona, ¿sí? Que está débil en la fe, le está afectando su conciencia, ¿sí? Le está afectando la conciencia a él, porque va a pensar mal del Señor, ¿sí? Entonces, aquí no hay ningún problema doctrinal. Eso no es un problema doctrinal, no es un problema de pecado, sino que estamos afectando su conciencia. Entonces, cuando yo soy sensible, recuerden, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Edifica. Y el Señor nos mandó a actuar en amor, no con la ley, porque la ley mata. Me mandó fue a actuar con amor. Entonces, el amor que dice, pues que si para mi hermano es ocasión de caer, pues yo me voy a abstener, ¿sí? Si esto le va a hacer pensar mal. Es más, hay gente que por dieta, no por religiosidad, sino por dieta, o sea, le hace daño, ¿sí? Come algo así muy grasoso y pues le da reflujo gástrico o una serie de enfermedades, pues no come. Entonces yo, por amor a él, no lo voy a hacer. No voy a comer ese tipo de alimento. Ahora, ¿me va a hacer más o menos? No, ni más ni menos. ¿Listo? Muy bien,
Otro pecado de conciencia, sí. ¿Cuál podría ser? ¿No? Ah, No sé, listo. por lo Va a menos venir escuchar música. O sea, yo la otra vez con una de mis hermanas que va a otra iglesia y eso, entonces cuando nos reuníamos, pues todos escuchaban música, música común y corriente, música normal. Y del mundo, entonces pagana. ella del mundo, ella se ponía muy brava y nos miraba así, toda seria, y entonces nosotros pues decíamos, estamos con la familia, o sea, compartir y cantábamos y todo, y ella decía que, uy, no, pero usted, ¿cómo así? O sea, usted es cristiana, ¿a cuál iglesia va? Porque, ¿cómo se le ocurre cantar esas canciones o algo así? Entonces, siempre ahí también la gente lo ve como si fuera malo, como si fuera muy, muy malo. Muy bien. ¿Cuál debería ser la actitud nuestra entonces, Esperancita? Sí, pues abstenernos, pues para que no, y a mí me da risa, yo le decía, pero si Dios nos ve es el corazón, entonces no tiene nada de malo, y ella decía, no, pero esta música tan maluca, esa música, no sé qué, uno debe estar adorando a Dios, sí, y yo, bueno, pues sí, sí, uno se debe tener lo que estamos aprendiendo hoy. Sí, claro, porque es que uno puede caerle y dice, ay, pero mira, mi familiar, 20 años allá y todavía con esas cosas. Entonces, uno puede entonces empezar a caer con la ley, pero el Señor nos pide es que actuemos en amor. Es muy difícil, por ejemplo, cuando uno, sobre todo en esas épocas de diciembre, donde uno va a compartir con la familia y se encuentra con ese tipo de pensamientos, ¿sí? Es más, uno puede ir donde una familia, donde un familiar y pues que no son creyentes, pues básicamente lo van a ver a uno común y corriente. Contra el señor peca, no, sí, obviamente, guardando las proporciones, no es que llegue uno allá y se embriague y todo, porque ahí sí, eso sí es pecado, eso sí es un pecado. Sí, pero por ejemplo, cuando tenemos así familiares Ujú. que son legalistas en realidad, sí, pues en realidad nosotros tenemos que obrar es por la conciencia de ellos, por la conciencia de ellos. Ahora, hay veces que uno dice, no, pero ¿por qué yo me tengo que abstener? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? ¿Sí? El Señor me dio libertad y para libertad nos ha llamado el Señor. Pero bueno, y no, nuestros hermanos débiles, ¿cómo hacemos? Y es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil hacerlo, pero el Señor nos invita a que lo hagamos. Fíjense el apóstol Pablo. Si quieren, continuemos con el pasaje. ¿Cómo dice? Dice, Cerró la pantalla, Jesús. Se desconectó en este momento. Ah, Esperemos un sí. momento que él se desconectó. Se apagó eso. Sí. Si quieres, entonces, Nubia, si quieres, puedes leer el texto, por favor. Estábamos era en Corintios porque estaba siguiendo. No te Primera de Sí. escuchamos. Corintios. Corintios Fernando. 8:11. ¿Quién estaba leyendo? Sí, dijo Jesús el que iba Hola, Esperancita, ¿cierto? Ah, listo, ya entró Jesús. Ya volvió a entrar. ya también yo, es que se me cae el internet, entonces el 11, ¿sí? El Sí, sí, 11 sí, ahí quedamos bien, qué pena, se me salió del Zoom. a mí Ve- también. ¿Sí? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Qué bonito, ¿cierto? Y uno dice, uy, Sí, pero ¿por qué está ese pasaje ahí? ¿Sí? Me dice, sí, pero ¿por qué está ese pasaje?
Sí, y es difícil, sí, yo les entiendo porque a mí me pasa mucho, ¿sí? Que uno va donde un familiar, ¿sí? Es más, hace poco también fui donde un familiar, pues, a celebrar el cumpleaños a otra familiar. Ya muy difícil porque eso hubo hasta mariachis y todo, y, y, y era difícil, pero de todas maneras, aun cuando no es creyente, yo quería mostrarle, pues, que yo ya no era el de antes, ¿sí? Quería mostrarle lo bueno del Señor. Entonces es muy difícil, ¿sí? Y uno tener ese equilibrio porque, bueno, el compartir con mi hermano allá incrédulo, ¿sí? Con mi familiar incrédulo, no me va a hacer ni más ni menos. Pero si Menos. yo puedo mostrar a Cristo viviendo en mí, lo puedo hacer. Ahora, cuando aquí está hablando de la iglesia, o sea, de personas que son creyentes, unos maduros y otros que están aprendiendo, entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado con ellos, ¿sí? Porque dice, se perderá. No es que se vaya a perder la salvación, porque recuerde, la salvación no se pierde. Aquí lo que hace es que se puede extraviar y puede llegar a pecar, ¿sí? Entonces, si nosotros somos el instrumento para que ese hermano que está creciendo no peque, pues lo vamos a hacer. ¿Listo? Bueno. Ujú. Vamos entonces la siguiente diapositiva. Le oculto esto por aquí. Listo. Entonces, aquí tenemos que hablar acerca de tres partes, ¿sí? De Tenemos conciencia. las acciones blancas y las acciones negras, a los dos lados, ¿cierto? Las acciones blancas es las que el Señor me manda hacer, ¿sí? Por ejemplo, debo perdonar, ¿sí? Debo orar, debo de amar, ¿sí? Todas esas son acciones blancas. Y las negras son no debes. Por ejemplo, no debes robar, no debes matar, no debes eh, hacer trampa, ¿sí? Todas esas son las acciones negras. O sea, ley allá, pum. Y las acciones blancas es la que me insta el Señor a que lo podamos hacer. Muy bien. Ahora, en el centro hay algo supremamente importante. En el centro tenemos que encontrar que aquí está la iglesia. Y la iglesia está constituida por la iglesia gentil y la iglesia judía. ¿Sí? Personas con, que fueron justificados por la gracia de Dios. O sea, los dos fueron justificados. ¿Quién tiene más fe? ¿Los gentiles? ¿La iglesia gentil o la iglesia judía? ¿Cuál tiene más fe? ¿Cuál tiene más Igual, Espíritu Santo? Unidos. igual. Igual, ¿sí? Igual. Todos tienen el mismo Espíritu Santo. Es como, por ejemplo, a veces uno encuentra personas, no, es que, ore, pastor, porque es que a usted sí lo escucha Dios. No, el Señor no escucha a todos sus hijos, a todos, ¿sí? O sea, cuando tú te arrodillas allá en tu cuarto, te escucha. Cuando vas en el bus y estás orando, te escucha. Cuando estás en el trabajo y das gracias por los alimentos, Él te escucha. Somos justificados por la gracia del Señor y nos dio a ver del mismo Espíritu. Y todos somos sus hijos, no hay hijos preferidos, sino todos sus hijos, somos sus hijos. Pero, ¿qué resulta? Que tanto el que ya venía de un contexto religioso como el que no, tiene una cultura, ¿sí? Ahora, imagínense esto, cuando ellos entienden la gracia del Señor, ellos entienden que pues para ellos, hay dos creencias. Una, la iglesia judía se aferra a guardar el sabbat. ¿Por qué? Porque ellos por cultura y por mandamiento del Señor les habían dicho que guardaran el sabbat. Pero el Señor les dijo que Él era el día de reposo. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo no resucita un sabbat, sino resucita el lunes, el primer día de la semana. El domingo, perdón, el primer día de la semana. ¿Sí? Entonces, la iglesia gentil dice, no, hay que guardar el primer día de la semana porque fue el primer día que resucitó el Señor. Y el judío creyente dice, no, tenemos que guardar el sábado porque fue el que nos mandó por estatuto perpetuo. Ahora, ¿cuál tiene razón? ¿Cuál tiene la razón? En la conciencia juntos. En realidad ninguno, ¿sí? Porque, por ejemplo, Sí. cuando Dios dice, no, al uno que tiene la Cuando, razón, ahí entonces nosotros tenemos un problema, ¿sí? Porque estamos poniendo dificultad en donde no hay.
Estamos no recibiendo las cosas en la chuspa porque para nosotros es una bolsa, ¿sí? O un saco. No, hasta que me diga que me va a meter allá lo que compré en un saco, pues no compro. No, eso es una arandela ahí, ¿sí? Entonces, si un creyente se quiere reunir en su iglesia el sábado, para el Señor lo hace. Pero si se quiere reunir con su iglesia el domingo, para el Señor lo hace. Pero si la iglesia da la opción de que haya un culto el miércoles, para el Señor lo hace. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? No hay problema. Sí. Porque, ¿qué dijo el pasaje? Un día nada es. Ahora, pues, los dos tenían la razón, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, resulta que, pues, tenemos que tener eso en nuestra mente, ¿sí? Tenemos que tener eso en nuestra mente. Muy bien. ¿Dónde se sesga el pecado? Cuando dice que tengo, no tengo, no, tengo, qué pena con ustedes. Tengo libertad, pero ahí es donde yo voy a actuar en amor. ¿Tengo la libertad de tomarme una cerveza? Y usted dirá, Jairito, obvio, porque y Jairito empezó, allá cuando uno le da un cedo, ¿no? Claro, a mí también me hace, ¿sí? Pero fíjese, dice, yo lo puedo hacer, pero si mi hermano viene en la fe, no lo voy a hacer, ¿sí? Puedo comer, es que no sé cómo se dice en Aruba, ¿sí se le dice morcilla? O rellena, no sé, ¿cómo se le dice en Aruba? Aquí se llama sangre llena. Sangre llena, o sea, blood sausages, las salchichas de sangre, muy bien. Pero fíjate entonces que pueden hacerlo, ¿cierto? Ahora, ¿tengo la libertad de hacerlo? Sí, tengo la libertad de hacerlo. Pero si esto va a afectar la conciencia de mi hermano, no lo voy a hacer, de mi hermano que está creciendo. Sí, ahora, en asuntos doctrinales, ahí sí nosotros tenemos que poner un pare, ¿cierto? Porque si dicen, no, es que la salvación se pierde. Uno dice, no, qué pena con usted. La salvación, según la escritura, Cristo vino y murió una vez y para siempre, no más. Y al que llamó hijo, lo llamó hijo. Sí, eso sí es diferente. Ahora, en asuntos que dañan al otro, que no tiene problema uno, puede uno ceder. ¿Sí? Porque ni me va a dañar a mí, ni va a dañar al otro, pues uno puede ser. Y uno tiene la libertad de hacerlo. Ahora, hay unas acciones que son pecado y y al ejecutarla puede dañarla, ¿sí? Entonces, ejemplo del trago. Yo puedo tomarme una cerveza y pues no había ningún problema, ¿sí? Hace mucho calor, puedo tomarme 2 cervezas, sí, pero si yo sé que con la tercera ya empiezo como a marear, entonces no voy a tomar más. ¿Sí? Porque si tomo, incurro y me embriago, incurro en el pecado, en embriagarse, ¿sí? Ahora, No, el, no el que, tomo el, más. el actuar con ira, dice el Señor, mía es la ira y la venganza, pero si yo actúo con ira, ¿sí? Entonces yo peco. Y entonces dice, no, pero es que lo hizo contra un incrédulo que estaba atentando contra el Hijo del Señor, contra un hijo del Rey. Pues no, nosotros también podemos dar la brazo a torcer allí, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra naturaleza pecaminosa sí nos gana a veces, pero nosotros, como creyentes, sí podemos actuar correctamente, ¿sí? Desde que no dañe al otro y desde que no sea un pecado o que no sea un asunto doctrinal, podemos parar, recapacitar y podemos actuar en el Señor, ¿sí? Preguntas o muy Sí, enredado. tengo he tenido una pregunta siempre. Esa es ¿podría uno incurrir o hacer incurrir a alguien en el pecado de coincidencia cuando a nosotros aquí en Vil nos sucede que vamos y acompañamos a familiares a la misa? Los acompañamos por acompañarlos como dice textualmente, por acompañamiento, no por participación del servicio eclesiástico. Uno Ujú. podría estar incurriendo en afectar a alguien, al familiar o a los hermanos en la iglesia. Sí, muy bien, Jairito. Muy bien por la pregunta. Creo que voy a responder con una pregunta, qué vergüenza, eso es supremamente grosero. ¿Qué afectaría más
a los familiares incrédulos o a los familiares creyentes? ¿Que no los acompañara en su dolor o que los acompañara? Esa es la premisa con la que uno se contesta y los acompaña. Muy bien, Se porque, ofenden más ellos y uno no va. exactamente, ay, no, qué tan espirituales, que mire, ahora sí, está uno en dolor y si no vienen aquí. ¿Mm? En cambio, si uno Sí. va, dice, ay, miren, mire, él es cristiano y a pesar de eso, mira, vino a expresar el que lo siente, Ejemplo, ¿sí? Ahora, somos puede así. ser que un hermano en Sí, la fe, sí. que es débil en la fe, puede decir, uy, no, yo a ese templo de muerte no me meto allá, ¿sí? Pero uno puede actuar en amor con el hermano y uno puede explicar, dice, no, hermano, mira, yo estoy yendo allá, no es que vaya a adorar uno de esos santos o de esos ídolos que ponen allá, sino yo voy es por el amor a la persona que Ujú. está viva, Por porque está respeto, pasando, porque está pasando por un dolor, ¿sí? hay que Entonces, respetar. son cosas que uno puede solventar, ¿sí? Y no podemos ser religiosos ahí. Ahora, imagine una fiesta de 15 años. Lo invitan a uno. La fiesta de Sin 15 años un, es sin un cultural. vinito. La fiesta de 15 años es cultural, ¿sí? ¿Sí? Ahora, hay unas fiestas que uno dice, bueno, son fiestas supremamente paganas. Y uno dice, por ejemplo, ahí me han cuestionado. Por ejemplo, eh, en un lugar donde trabajo, ¿cierto? No, es que vamos a celebrar el Día de las Brujas y entonces entonces nos vamos a disfrazar. Entonces yo digo, no, yo no me disfrazo, ¿sí? Y yo opté por decir, no me disfrazo. ¿Podría disfrazarme? También lo podría hacer, pero en mi conciencia no está bien porque puede dañar a aquellos que sí están aprendiendo, ¿sí? Porque ese es un Ujú. día literalmente pagano, o sea, fue nacido de una forma pagana, ¿sí? Sí, Como también hay podría ser. otras fiestas, por ejemplo, no sé, nosotros celebramos, ahí, pues no nosotros, algunos hermanos en la iglesia celebran la noche de velitas. Y entonces uno pregunta, hermano, ¿y usted por qué celebra la noche de velitas? No, es que es tan bonito poner las velitas allí y uno pide un deseo por cada velita. Y entonces en su Ujú. mente está el deseo por cada velita y todo. Hasta ahí yo llego. Si me preguntan a mí, ¿y tú por qué no celebras el día de velitas? Yo digo, no, es que lo que pasa es que es una fiesta que se creó para la Virgen. Entonces yo por eso no celebro, porque yo celebro es la, la vida y la entrega del Señor Jesucristo, ¿sí? Sí, Y yo lo puedo hacer tranquilamente y no voy a dañar a nadie, pero también si yo puedo guardar silencio, ahí lo puedo hacer, ¿sí? Pero hay cosas que uno sí ujú. puede tomar decisiones, ¿sí? Como por ejemplo, Charles Spurgeon, tremendo poeta, un predicador impresionante, pero le gustaba fumar. Ahora, por el hecho de eso, entonces decir, no, sus prédicas eran terribles por eso y entregado al vicio del cigarrillo y del tabaco, que no, yo no puedo hacer eso porque también era un siervo del Señor, ¿sí? Y sacó muchísimas enseñanzas excelentes y yo no por eso lo puedo señalar, ¿listo? Entonces, Ujú. podemos acompañar el dolor a un familiar, a un incrédulo, a una persona que está aprendiendo del Señor, sí lo podemos hacer, Sí, ¿sí? sí. Ahora, sí nos Gracias, toca tomar Oscar. decisiones en donde afecte menos a los demás. Ajá, Y sí. eso no va a ser ni de problema doctrinal ni de pecado. ¿Listo? ¿Más preguntas? Mm, Ahora, nosotros, por ejemplo, nosotros enseñamos todo eso, pero dice un dicho aquí en Colombia, no sé cómo se dirá, en otro lado, pero nosotros tenemos rabo de paja, porque nosotros decimos, yo esto lo llevo, pero uno no lo aplica correctamente en muchas ocasiones, ¿sí? Porque uno ujú. anda con la naturaleza pecaminosa y uno tiene dos problemas Sí. ahí, porque uno es el Espíritu Santo que lo está llevando a uno a hacer lo bueno, y la naturaleza pecaminosa, acostumbrada y por la cultura, quiere hacer lo malo. Sí, entonces ahí tenemos que Está. luchar con eso. ¿Listo? Y si Lucha. luchaba el apóstol Pablo, San Pablo, ¿por qué nosotros no vamos a luchar? Nosotros, sí, ¿Listo? Bueno, estamos. Listo. mis hermanos, mis hermanas, se nos acaba el tiempo. Muchas Muchas gracias. Bueno, gracias. gracias, señores Gracias. docentes. Muchas gracias, Gracias, Jesús. compañeros. ¿Listo? A Entonces, todos, Felicidades y muchas gracias. gracias.
Gracias. la próxima nos vamos a reunir para un pequeño repaso, ¿sí? Y Ujú. posteriormente les enviamos el formulario para la evaluación, ¿listo? El Señor me les bendiga. Listo. Chaito. Amén. Gracias. Chao. Gracias. Descansen, chao. Dios Gracias. guarde. Estén bien. Buenas Gracias a noches, todos que y todas. Gracias. descansen. Chao. Chao, Gracias, chao. Perchito, chao.